Ya vimos cómo hacer validaciones con los roles. Ahora iremos a un nivel un poco más profundo y hablaremos de los claims. La razón por la cual digo esto es porque cuando utilizamos roles para hacer validaciones o para hacer autorizaciones, realmente por detrás de cámaras estamos utilizando claims. Como hemos dicho ya varias veces, los claims son un conjunto de informaciones acerca de un usuario en la cual podemos confiar. En términos, digamos, de código, un claim es simplemente un campo y un valor. Entonces tú puedes ver un conjunto de claims como un conjunto de nombres y valores. Esos nombres y valores pueden ser virtualmente lo que tú quieras. Tú en un claim puedes guardar el nombre de un usuario, su apellido, su email, su fecha de nacimiento, su código de empleado, en fin, virtualmente lo que tú quieras. En este video vamos a ver cómo hacer autorizaciones con claims. La primera autorización que vamos a ver tiene que ver con simplemente revisar la existencia de un claim. La idea es que si el usuario tiene un claim específico, entonces le vamos a dar paso a un recurso. Vamos a ver esto. Estamos en Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestros controladores. Vamos a ir hacia el Home Controller y vemos que lo tenemos tal cual lo habíamos dejado en el video anterior. Lo primero que yo quiero que hagamos antes de trabajar con autorizaciones es que veamos cómo yo puedo acceder al listado de claims que tiene el usuario. Cada usuario va a tener un listado de claims distinto. Un usuario puede tener un claim que indica que es un admin. Un usuario que no es un admin puede no tener ese claim. Todo depende de cómo manejemos la lógica de nuestra aplicación. Entonces, como te decía, lo que vamos a hacer es que vamos a traer el listado de claims. Lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a hacer un if para verificar que el usuario esté autenticado. Y aquí dentro es donde yo voy a listar los claims. Entonces vamos a decir var claim, vamos a decir user claims. Vemos que tenemos una propiedad llamada claims y con esta podemos decir toList y aquí vamos a ver que tenemos un conjunto de claims. Vamos a presionar F5 para hacer debug de nuestra aplicación y ver cuáles son los claims que actualmente tiene mi usuario. Como podemos ver, si venimos acá, vamos a ver que tenemos 5 claims. Hay algunos claims que me los da a Identity por defecto, como es el claim que tiene como valor mi correo, el correo con el que yo me he registrado. Fíjate que los claims tienen un conjunto de campos. Entre ellos podemos destacar el issuer, que es la entidad que emitió el claim. ¿Por qué hablamos de una entidad? Porque tú puedes tener claims que vienen de un recurso externo o de una entidad externa. Por ejemplo, si un usuario se registra a través de Facebook, yo no tengo acceso a las informaciones de Facebook, a los servidores de Facebook ni a sus bases de datos, pero ellos me pueden mandar una información de manera segura, un claim, que indique data del usuario. Entonces, yo puedo, aquí en este issuer, lo que va a salir sería que la entidad Facebook ha emitido la información de que el email de esa persona es este email que tenemos acá. Entonces, además del issuer o de la entidad originadora del claim, tenemos el tipo del claim, que el tipo del claim viene siendo como el nombre del claim, si lo quieres ver así. Así, aquí podemos ver que dice que este es el claim name. Lo que quiere decir que este claim lo que identifica es el nombre de usuario del usuario que está logueado. En este caso, mi nombre de usuario es mi correo. Y aquí también tenemos, luego del tipo, tenemos el valor. El valor en este caso que es el nombre de usuario. Y así podemos ver otros claims. Otro que tenemos aquí abajo de último es el claim del rol. Si te fijas, si venimos acá, vamos a ver que igual es el del local authority, porque eso quiere decir que lo hicimos nosotros, ese claim. Y si venimos al type, vamos a ver que el tipo de este claim es un rol y el valor es el valor admin. Si recuerdas, en el video anterior lo que hicimos fue que a mi usuario actual le agregamos o lo agregamos en un rol llamado admin. Aquí es donde se ve la información que indica que este usuario está en el rol de administrador a través de este claim. Entonces ya vimos los claims que tiene el usuario y ya vimos cómo podemos listar esos claims. También podemos ver que si quisiéramos agregar un claim de manera manual, por decirlo de algún modo, podemos utilizar el User Manager. Veremos. Si decimos User Manager y decimos Add Claim Async, vamos a ver que yo necesito pasarle un usuario y el claim que yo quiero asignarle a ese usuario. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a instanciar mi usuario utilizando el User Manager.
y vamos a decir HTTP context user. Vamos a minimizar esto para que se vea todo. Y vamos a colocar esto como un async task de action result. Bien, aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el usuario y vamos a instanciar un nuevo claim acá. En el claim yo puedo pasar simplemente el tipo y el valor. Como te decía, tú puedes colocar aquí virtualmente lo que tú quieras. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a colocar un claim que va a decir categoría empleado, por colocar un ejemplo. Y como valor yo voy a colocar, digamos, un 4. Y ya con eso yo estoy insertando un claim a este usuario. Entonces vamos a hacerle await a esto porque es asíncrono. Y vamos a ver lo siguiente. Lo que vamos a ver es que vamos a mover esto para acá abajo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que primero vamos a agregar el claim y después vamos a buscar el listado de claims del usuario. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que esta operación ha sido exitosa. Pero cuando venimos al listado de claims no vamos a ver el claim que habla de la categoría empleado. Esto por lo que te decía en el video anterior, que los claims se generan cuando el usuario se está logueando. Entonces como ya yo estaba logueado, no se han refrescado esos claims. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es desloguearnos y loguearnos nuevamente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir logout, login. Y vamos a ver que ahora, si regresamos a Visual Studio, y vamos a comentar esto y vamos a presionar F5 para que podamos entrar en ese breakpoint, vamos a ver que ahora vamos a tener ese nuevo claim. Y la idea es que vamos a utilizar ese claim nuevo que estamos creando para poder autorizar al usuario. Autorizarlo para ver si tiene permiso para acceder o no a un recurso. Vamos a ver el listado de claims y vamos a ver que ahora tenemos más claims. Tenemos categoría empleado 2 veces porque corrimos este código 2 veces, pero la idea es que ya tenemos el claim que queríamos. Entonces ahora vamos a utilizarlo para hacer una autorización. Para eso vamos a venir al Solution Explorer y vamos a venir hacia nuestra clase Startup. La idea es que aquí vamos a utilizar un servicio de autorización en donde vamos a indicar, aquí vamos a agregar un policy en el cual yo voy a decir que solamente si un usuario tiene el claim de categoría empleado, él va a tener acceso a un recurso determinado. Entonces, ¿qué es un policy? En ASP.NET, un policy no es más que una regla la cual indica si un usuario está autorizado a hacer algo o no. Este policy puede ser tan simple como requerir que el usuario tenga un rol, o requerir que el usuario tenga un claim, o requerir que el usuario sea mayor de edad, o lo que sea. A este tipo de reglas les llamamos policies. Entonces vamos a crear nuestro policy. La idea es que yo voy a crear un policy acá y yo lo voy a indicar aquí en el Home Controller que vamos a hacer una autorización en base a ese policy. Entonces vamos a decir services, vamos a decir add authorization y vamos a utilizar nuestra expresión lambda como es de costumbre y vamos a decir add policy. Aquí yo puedo simplemente colocarle un nombre al policy. En nuestro caso va a ser, digamos, policy categoría usuario o categoría empleado. Y el policy lo que va a decir es lo siguiente. Vamos a decir policy, puede ser un policy bastante simple. Fíjate que tenemos varias opciones acá. Una de ellas es require claim. Como te decía, yo puedo requerir que el usuario tenga un claim determinado. Puedo requerir que el usuario tenga un rol determinado. O puedo hacer incluso un claim que sea a nivel del nombre del usuario. En el caso de que yo tenga un recurso que solamente, digamos, una persona puede acceder a él. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un require claim. Y vamos a decir, fíjate que tenemos varias sobrecargas, pero yo por ahora solamente voy a decir categoría empleado. Y vamos a colocar un punto y comas acá. Y eso realmente es todo. Ahora lo que necesitamos es llevarnos este policy, el nombre del policy, y lo vamos a hacer y lo vamos a utilizar acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia este contacto y vamos a quitar esto y vamos a colocar el policy acá. Vamos a decir authorize. Y si te fijas acá, tenemos una sobrecarga que utiliza, o un parámetro que utiliza policy. Así que vamos a decir policy y el nombre del policy. Ya con eso yo he logrado crear una autorización basada en claims, la cual solamente si el usuario tiene el claim de categoría empleado, él va a poder acceder a esta acción que tenemos acá. Entonces déjenme comentar esto para que no se cree este rol nuevamente, el rol de admin. Y vamos a ver si
tenemos esto, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. La idea es que no tengamos ningún error por haberlo escrito mal. Y ya con eso podemos presionar control F5 para ver si nuestro código funciona. Vamos a ver que si yo voy a la página de contacto, pues se me ha permitido el acceso. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, le cambiara el nombre al claim en el policy. Por ejemplo, digamos que yo vengo acá y que yo coloco require claim categoría empleado 2. Yo no tengo ese policy, o mejor dicho, yo no tengo ese claim. La idea con esto es entonces que veamos que realmente si yo no tengo el claim, entonces se me va a denegar el acceso. Vamos a presionar control F5 para ver esto. Y vamos a regresar a la página de contacto y vamos a ver que ahora yo tengo acceso denegado. Tengo acceso denegado porque yo no tengo el claim de categoría empleado 2. Yo tengo un claim que dice categoría empleado, pero no es igual a categoría empleado 2. Algo más que podemos hacer, además de revisar que el usuario tenga un claim determinado, es que ese claim tenga un valor determinado. Por ejemplo, fíjate que acá si utilizamos esta sobrecarga nos dice que podemos pasar un conjunto de valores requeridos. La idea es que, por ejemplo, la categoría empleado pueden ser varias, puede ser categoría 1, 2, 3, 4, etc. Pero puede ser que haya un recurso al cual yo solamente le quiera dar acceso a los usuarios de categoría 4 y 5, por decir algo. Entonces, para eso yo puedo pasarle un conjunto de valores requeridos a este policy. Entonces, o a este require claim. Entonces lo que podemos hacer es que, como puedes ver, requerimos un arreglo de string, así que vamos a decir string y vamos a decir, como te decía, los valores 4 y 5, por ejemplo. Solamente los empleados que tengan o los usuarios que tengan el claim con valor, el claim categoría empleado con valor 4 o 5 podrán acceder al recurso. En mi caso es 4, así que yo debería poder acceder. Vamos a ver esto, vamos a presionar el control F5 para regresar hacia el navegador y vamos a ver que si vamos a la página de contacto yo voy a tener acceso. Pero ¿qué pasa entonces si yo quito el 4 de los valores requeridos? Pues yo no voy a tener acceso. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo hago esto y yo vengo para acá y digamos que en vez de un 4 es un 3, solamente las personas con valores 3 y 5 pueden entrar. Entonces vamos a ver que si regresamos hacia Google Chrome, vamos a ver que yo no voy a tener permiso cuando yo clique en la página de contacto. Vamos a ir a contacto y nuevamente acceso denegado. Como te decía, además de revisar la presencia de un claim o un valor específico, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, podemos tener una lógica personalizada a nivel de claim. La idea es que vamos a crear una clase la cual va a representar un policy, el cual si el usuario cumple con la condición que yo quiera, entonces al usuario se le va a dar acceso. Y si no la cumple, pues simplemente no se le va a dar acceso. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a regresar hacia Visual Studio para hacer este último ejemplo. Lo primero que necesitamos es, como te decía, una clase. Esa clase la podemos colocar en su propio folder, es decir, vamos a hacer un folder de policies. Vamos a venir al Solution Explorer acá y vamos a decir, vamos a agregar una nueva carpeta, add new folder, vamos a decir policies y vamos a agregar una nueva clase, le llamaremos categoría empleado handler y vamos a agregar esto. Entonces tenemos categoría empleado handler. El handler es el que va a contener la lógica detrás de la validación que yo quiero hacer. Pero además de un handler, necesitamos lo que se conoce como un requerimiento. El requerimiento va a ser al final lo que yo le voy a decir si el usuario cumple o no. Además, a través del requerimiento yo puedo definir si este handler va a tener un conjunto de parámetros los cuales el policy debe de agregar. Por ejemplo, el ejemplo más típico es que si tú tienes un requerimiento que dice que solamente las personas mayores de 18 años pueden acceder a un recurso, entonces tú puedes parametrizar ese número 18. La idea es entonces que cuando tú vayas a hacer el policy, tú puedes decir, mira, yo quiero que solamente las personas mayores de esta edad que yo tengo acá puedan entrar. Así, si algún día cambia de 18, digamos a 21, entonces tú solamente tienes que cambiar el parámetro que tú estás utilizando en el policy y así no tienes que cambiar el handler. Entonces vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir nuevamente al Solution Explorer y además de tener un handler necesitamos un requerimiento. Entonces vamos a crear una nueva clase aquí en
la carpeta de policies. Vamos a decir class y vamos a decir categoría empleado requirement. Entonces vamos a darle a aceptar y este va a ser del tipo I authorization requirement. Vamos a traer el namespace apropiado y vamos a ver que realmente no necesitamos hacer la gran cosa. Aquí podemos, si quisiéramos, agregar, como te decía, parámetros para poder enviárselo hacia mi handler. Entonces, pero yo no lo voy a necesitar, así que no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a tener este requirement acá y lo vamos a utilizar en el handler. Entonces yo voy a copiar esto que tenemos acá, el nombre de la clase, porque lo vamos a necesitar acá. Aquí yo voy a decir I authorization, o queremos implementar o heredar authorization handler, y fíjate que como parámetro de genérico le vamos a pasar el requerimiento como tal. Entonces vamos a presionar el control punto para implementar la clase abstracta. Entonces, como puedes ver, aquí se ha creado este método que dice handle requirement async, que básicamente lo que hace es que aquí es donde yo voy a implementar la lógica que me va a decir si este requerimiento el usuario lo cumple o no. Entonces vamos a ver cómo es esto. Lo primero que vemos es que tenemos un parámetro llamado context acá. A través de context podemos ver que si yo utilizo o si yo veo a través del IntelliSense las funciones que tiene, vamos a ver la función succeed, que básicamente quiere decir que el usuario realmente tiene permiso para utilizar el requerimiento del que estamos hablando. Pero además de succeed, también tenemos fail, que significa que el usuario ha fallado en cumplir con los requerimientos adecuados y se le debería denegar acceso. Pero además de succeed y de fail, tenemos una tercera opción, que sería permitirle a otro handler o a otra validación que entre en juego y verifique si el usuario puede o no acceder al recurso. La idea es la siguiente. Tú puedes tener un conjunto de validaciones para verificar si un usuario puede entrar o no a un recurso. Si yo viniera acá y yo dijera fail, entonces ya no importa lo que suceda porque ya ninguna de las otras validaciones se van a correr porque yo acabo de decir que el usuario ha fallado categóricamente con la validación y se le debe denegar el acceso. Ahora, si yo no corro el fail y tampoco corro el succeed, entonces simplemente si hay otras validaciones presentes, se van a ejecutar esas y ellas van a tener la oportunidad de determinar si el usuario tiene permiso o no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a verificar simplemente la presencia del categoría empleado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en el startup, pero aquí la idea es ver que podemos tener una lógica tan compleja como yo quiera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir al listado de claims, vamos a decir if context user claims any. La idea es ver si el usuario tiene un claim determinado, en este caso el claim de categoría empleado. Yo voy a decir type categoría empleado y si el usuario lo tiene, yo simplemente voy a decir context succeed. Si no lo tiene, entonces digamos que yo no quiero simplemente detener el acceso al usuario al recurso, sino que yo quiero darle oportunidad a otro handler que pueda validar si el usuario va a tener acceso o no. Si no existe otro, pues simplemente no va a tener acceso, porque si nadie le da el acceso, él no va a tener el acceso. Pero yo quiero darle la oportunidad a otro handler. Entonces yo voy a decir return task from result y vamos a decir 0. La idea de esto es simplemente retornar un valor cualquiera, porque como este es un método async y es un task, yo tengo que retornar algo al final. Entonces yo voy a retornar simplemente un 0. Entonces lo que vamos a hacer es que a este succeed tenemos que pasarle el requirement, porque puede ser que un recurso tenga varios requerimientos los cuales el usuario deba pasar. Aquí yo le estoy diciendo que ya el usuario ha cumplido con este requerimiento. Entonces vamos a ver esto. Ya tenemos nuestro policy personalizado acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retornar a startup y vamos a utilizar este policy. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este policy que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir poll requirements add y vamos a agregar nuestro requerimiento que es categoría empleado requirement. Vamos a traer el namespace apropiado y
vamos a colocar new acá y vemos que ya tenemos este código funcionando acá. Básicamente entonces lo que estamos haciendo es que estamos diciendo policy requirements agregar este requerimiento. Fíjate que requirements es un listado de requerimientos, así que podemos agregarle varios requerimientos. Además de eso necesitamos registrar como una dependencia el handler. Entonces vamos a decir services at singleton y vamos a decir iAuthOrization handler y vamos a pasarle categoría empleado handler. Esto hace que cuando el sistema necesite utilizar este iAuthOrization handler, va a poder utilizar el categoría empleado handler. Y ya con eso es todo. Vamos a venir acá, vamos a venir a policy categoría empleado. Recordamos que ya lo tenemos acá en la acción de contacto. Ya tenemos policy categoría empleado. Y vamos a ver que nada ha cambiado, porque lo único que hicimos es agregar un nuevo requerimiento o un nuevo handler o una nueva validación que lo que indica es que si el empleado o el usuario tiene el claim categoría empleado, entonces se le va a dar acceso. Vamos a ver esto. Vamos a presionar el control F5, vamos a ir a la página de contacto y vamos a ver que tenemos acceso. Pero vamos a probar lo contrario entonces. Vamos a ver que si yo vengo acá a esta categoría empleado y yo voy a colocar un 2 acá, esto es un claim que yo no tengo. Entonces cuando yo presione el control F5 y vuelva a Google Chrome, vamos a ver que ahora se me va a denegar el acceso. Vamos a la página de contacto y vemos que tenemos acceso denegado. Entonces, como podemos ver, con los policies podemos centralizar la lógica de autorizaciones de nuestros controladores. No estamos limitados para nada a utilizar roles y a utilizar simplemente la presencia de claims, sino que podemos crear una clase la cual va a tener una lógica tan compleja como queramos que va a determinar si un usuario tiene acceso o no a un recurso.